Hola, bueno, pues nos acaban de dar la señal de inicio y vamos a empezar con este club de lectura indie. Yo muy poquitas palabras, pero como anfitriona, que me han dicho que soy, lo que quiero es daros las gracias a vosotros por vuestra presencia y desde luego al club indie, porque creo que todo lo que nos ha pasado juntos, que nos han pasado ya muchas cosas, es bueno y además no solamente bueno para FEI y para Indy, yo creo que es bueno para el propósito que ambos tenemos y es que hacer que nuestro país sea un país de innovación, donde el talento se reconozca, donde haya valor en las cosas que hacemos. Y si miras muchas de las cosas que están pasando, pues a lo mejor ya las hemos dicho antes nosotros, ¿eh? Y eso nos Varias reconforta veces. mucho y nos da mucha satisfacción. Así que siguiendo en esta línea de colaboración y de cooperación, encantada de presentaros a Aurea de Indy, que nos va a introducir y que va a hacer, y va a ser ella la moderadora de este club de lectura. Pues muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a Licey por acogernos. Para aquellos que no sepáis, que nos estáis viendo online y no sepáis lo que es el INDI son las siglas de Industria e Innovación. Y es una iniciativa, es una comunidad que promovió el ayuntamiento y que promueve el ayuntamiento de Viladecans, que como digo yo, no somos el foro de Davos, pero somos el INDI de Viladecans. Y hace un tiempo hacia aquí que colaboramos activamente con el Foro de Empresas Innovadoras para demostrar pues, que entre Cataluña y también Madrid y otras tierras, pues la verdad es que se pueden hacer cosas muy potentes, pero la verdad es que es todo muy natural y fluye de manera normal. En el INDI tenemos tres actividades que hacemos anualmente. Nuestra programación 2015 las incluye todas ellas. Una de ellas es la labor que hacemos de preparar pues, documentos junto con el FEI, entre otras cosas, sobre políticas de innovación, sobre tecnología, sobre industria, que es lo que nos acontece. Por otro lado, y este año pues trabajaremos en ello, haremos algún documento relacionado principalmente con la ley de industria, que ya que hacemos una ley de industria cada 30 años, pues vamos a decir alguna cosa. La segunda actividad que hacemos, que estáis todos invitados, es el Indie Day, que es una jornada que hacemos en Viladecans, como no podía ser de otra manera, en la cual este año hemos escogido un tema, siempre cogemos temas que sean tendencia o que consideremos importantes o que afecten a la industria, siempre, como sabe Paco, en sentido positivo y propositivo. En este año es sobre geoestrategia industrial y tecnológica. Estáis todos invitados, tenemos ponentes ya confirmados que creo que os gustará escuchar. Siempre lo hacemos divertido porque somos un poco indies y intentamos que aparte de aprender, pues que lo hagamos de manera divertida. Y la tercera actividad es lo que hacemos hoy aquí, que son los indie clubs, que son clubs de lectura, en los cuales intentamos aportar y poner de relevancia textos, sean informes, sean libros relacionados con la industria de la innovación y explicar por qué son importantes, por qué creemos que hay que leerlos por lectores, como los que tenemos hoy aquí, que son tres lectores, a veces son autores también, pero que vale la pena tanto escuchar a los lectores como a los autores por el conocimiento de causa que tienen. Y esto es lo que vamos a hacer hoy aquí. El Indie Club es itinerante, ya tenemos el calendario del 2025, parecemos Willy Fogg por las Españas. Tenemos Indie Clubs, el próximo será, ya aprovecho para decirlo, el 18 de febrero en Sagunto. Y así sucesivamente en Avilés, Málaga, Vilaverdeix, que es un pueblo súper pequeñito de Gerona. O sea, no tienen que ser grandes o pequeños, todo está bien para aprender. Y hoy aquí pues tenemos tres lectores. El primero de ellos es Paco Marín, que lo tengo aquí a mi derecha, que es vicepresidente del FEI y es una persona, bueno, muy querida por el INDI, y que nos va a explicar, bueno, el documento del año, yo creo. El documento del año, que es el informe Draghi. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Creo que tenemos una audiencia muy numerosa, por lo tanto, vamos a intentar empezar pronto. Dejarme decir unas palabras antes. Algo ha pasado en la imagen. Vamos a intentar ver si lo reponemos. La ya está, ¿no? Ya está, pero con ya rayitas. está. Parece que hay un problema de enchufes. Sentido estricto del término. Se están viendo.
Muchas gracias. Hemos resuelto el problema interno. Espero que fuera nos estéis viendo. A ver, dicho esto, Carmen ha dicho como anfitriona el placer que nos da colaborar con INDI en esto, pero yo quiero reiterar que si alguno de los aciertos que ha hecho el foro en los últimos años es establecer este maridaje, o no sé cómo decirlo, fraternidad, no sé, porque los entendemos muy bien. La verdad es que da gusto ver cómo desde distintos enfoques somos capaces de converger. Hoy me toca una cosa que es muy, muy, muy retante, que es hablar del informe Draghi. Europea, española, que no se haga una referencia a este informe. ¿Por qué? Porque es el programa de gobierno de la Comisión Europea. Porque el informe de Draghi es la respuesta de la presidenta a la situación con la que ha encarado la siguiente legislatura. No es un informe al uso, no es un informe rutinario, no. Cuando la señora se va a presentar a la presidencia, le pide a Mario Draghi que le escriba un programa de gobierno, porque esto es un programa de gobierno que tiene 400 páginas, que ataca el análisis de Europa en 10 sectores. Yo, como no me los sé de memoria, os los voy a prácticamente pasar encima para que no me olvide ninguno, ¿no? Energía, materiales, digitalización, en redes de banda ancha, computación e inteligencia artificial, semiconductores, industrias, energías intensiva, las tecnologías limpias, la automoción, la defensa, el espacio, la farma y el transporte. Y primer comentario que se me viene al hilo cuando veo esto: creo que falta algún sector, como es la agricultura, porque creo que en Europa no hablar de alimentación, no hablar de agricultura es un problema. Pero también entiendo a Draghi, porque claro, es que no puede hacerse un informe que tenga todo. Pero he de decir que tiene 10 análisis sectoriales que ocupan 228 páginas. Luego tiene 4 políticas transversales, 5. Innovación, los skill gaps, los inversores sostenibles, la gobernanza. Como yo tenía 15 minutos, pues no he podido hacer más que dedicarme a la parte de innovación. Porque claro, si pretendo cubrir en 15 minutos los 400 páginas de informe, pues no me da tiempo más que a decir hola y adiós. Entonces os voy a tratar de resumir la parte específica de innovación, ¿no? Y ese tema, espero que en los minutos que me quedan pueda animar la curiosidad. Yo lo que os animo es a que elijáis los sectores que os parezcan más atractivos y elijáis los transversales. Yo, desde luego, no animo a nadie que se lea los 400. Yo lo he hecho, pero creo que es una paliza. Entonces, vamos a ver, yo me he elegido muy interesantemente lo de la energía, porque me parecía increíble, lo de los transportes, lo de la automación. Bueno, pero claro, hay que ser muy, 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 muy decidido para leerse todo. Mirar, a ver, ¿debería de pasarme? Tengo que dar, no, ya sé. Tengo que dar aquí a una tecla primero y ahora ya estamos aquí. Lo primero que quiero decir es que estamos ante un cambio de paradigma. Esto suena complicado porque suena duro, pero es verdad, este documento reniega de las políticas neoliberales. Este documento no lo dice, pero es una declaración política donde dice: señores, el neoliberalismo nos ha llevado a esta situación donde estamos y por lo tanto apuesto por una política de otra manera, en el que recupere lo que fueron los elementos constitutivos de una Europa de éxito. Insisto, eso se lee en el documento, no se dice expresamente, pero es así, porque lo que pretende al final es decir: vamos a construir una Europa que sea defensora de la paz, la sostenibilidad, la industria, el estado del bienestar y el progreso. A mí eso ya me pareció una cosa muy destacable, porque un programa de gobierno debe de tener orientación, y este programa lo tiene. No es un programa neutral,
en políticas. Es un programa que apuesta claramente por una política que no es neoliberal, que es de participación intensa del sector público, de absoluta convergencia entre lo público y lo privado. Y eso, en alguna forma, creo que es, en buena medida, la base del estado de bienestar que hemos creado después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por lo tanto, me parece que ese establecimiento del marco, es interesante que alguien que va a leer el documento parta de que eso es así, porque si no, se va a encontrar con algunas elementos y digo, oye, esto choca muy raro. No, pero es que apuesta por superar ampliamente el estado del neoliberalismo. Y además apuesta, como este documento salió después de que saliera el informe Letta, que se publicó también por una petición expresa en este caso creo que del Parlamento, Draghi se enchufa a la gran propuesta de Letta, que es decir, vamos a hacer una Europa de 5 libertades. La Europa que se constituyó en su momento era la Europa de los ciudadanos, de las mercancías, etcétera. Y entonces Letta propone añadir como una manera de superar los problemas de Europa la libertad de la I+D y la innovación. Y ahí se mete la educación, el sostenimiento, etc. Y esto es otro de los grandes paradigmas de la lectura de este documento. Tú tienes que entender que se apuesta por la quinta libertad. Porque Draghi se empeña en todo el documento en explicarnos que hay déficits muy importantes y lo que dice es por qué. No se contenta con decir los déficits, sino los justifica en algunos de esos problemas derivados de luego ahora veremos algunas cosas, derivados de una falta de libertad a la I+D+I en nuestro continente. Porque seguimos estando bajo la premisa de los países, de los estados-nación, que no han transferido del todo su competencia en estas materias. Y hay algunos datos económicos que lo justifican. ¿Me lo quitas eso? ¿Me quitas eso de abajo? Como he dicho que me voy a centrar en innovación, me parece que es destacable una afirmación rotunda que dice: la investigación y el desarrollo serán elementos críticos en el mantenimiento del estado del bienestar y que en estos campos la capacidad de innovación de la Unión Europea está por detrás de los indicadores de Estados Unidos y de otros competidores. Esa es una premisa de la que se basa todo. Él dice, la I+D+I es un pilar fundamental para el estado del bienestar y estamos por detrás. Ahora viene a explicar las causas de por qué estamos por detrás. Entonces, perdonar, pero no me pasa. Como me parece que se me ha quitado el... Al haberme quitado esto de abajo, no sé si es... Si está eso, sí pasa, ¿no? Uno de los primeros razonamientos que hace el informe de por qué estamos por detrás es porque la inversión privada en Europa está pues 2,3 del PIB frente al 3,5 de China, al 3,3 de Japón, el 2,4, perdón, de USA, el 3,3 de Japón y el 2,4 de China. Esto no es decir nada, que no resuelve, no nos descubre ninguna cosa que no supiéramos todos los que estamos interesados, pero va muy bien que en este informe, que de alguna manera representa la política, nos digan claramente que una de las causas viene de la poca inversión, de la menor inversión. También dice de la composición de dónde tenemos las inversiones en I+D. Europa se focaliza en sectores de intensidad media y baja. Y eso hace que nuestro crecimiento sea menos acelerado. Obviamente, cuando tú inviertes en algo que crece muy rápido, tú haces una atracción de la inversión. Cuando inviertes en la sostenibilidad de tu industria, que es un poco uno de los grandes problemas, problemas de la industria europea, y es que hemos hecho un foco en la sostenibilidad de nuestro middle market, de nuestro
tejido industrial y hemos despreocupado un poco de lo que son los sectores de crecimiento intensivo. Y ahí está el hecho paradójico de que las grandes compañías que ocupan hoy los primeros lugares en las bolsas mundiales son compañías que han nacido posiblemente en los últimos 50 años, o menos. Y nosotros no hemos puesto, los europeos, no hemos puesto el acento en ese segmento. Por lo tanto, menor inversión e inversión dirigida a segmentos de menor crecimiento. Otro gran, este es el que más me llama a mí la atención. Fijaros que la inversión pública en I+D en Europa es, si me apuras, más alta, pero fijaros la diferencia entre lo azul y lo gris. La parte que tiene que ver con la parte de la Unión Europea y la parte que tiene que ver con los países nacionales. Nuestra inversión como Europa está absolutamente volcada a los países nacionales, que no tienen coordinación entre ellos, que hacen políticas nacionales atendiendo a sus prioridades, a sus premisas, a sus barreras, a su falta de integración. Mientras que en Estados Unidos, como un país en ese sentido actuando de una manera más federal, aunque el impulso es menor, 0,65 frente a 0,74, la eficiencia de esos fondos es muchísimo mayor. Y esto te viene ya a reclamar una revisión en profundidad del programa Horizon Europa. ¿Por qué? Porque dice Horizon Europe es una absoluta es muy pequeño comparado con lo que tendría que ser. Fijaros la proporción, es muy llamativo. O sea, es que estamos hablando de cifras que están totalmente desequilibradas. Él apuesta por en su desarrollo, ya lo veremos después, apuesta por una absoluta remodelación del programa Horizonte Europa y de las políticas. Coherente con la quinta libertad LETA. Si hacemos de Europa que sea un territorio libre a la circulación de las ideas de I+D+I, se empiezan a romperse el reglamento de exención por categoría, todo lo que tiene que ver, tuvo su sentido cuando nació Europa, porque era la defensa del mercado único y era la defensa de los desequilibrios, la protección frente a los desequilibrios. Pero ya estamos en una Europa distinta. No se puede seguir pensando en una Europa basada en presupuestos nacionales, en barreras nacionales, en fronteras nacionales. Otro de los grandes elementos que Draghi nos enseña tampoco es nada nuevo. A mí la cifra me pareció increíble, porque es el volumen de la inversión de Venture Capital a favor del decrecimiento de las empresas emergentes. En Europa es del 5%, el 34% de USA, el 40% en China. Bueno, realmente dice, no hay dinero para el crecimiento de esas empresas emergentes, que son además las que crecen más rápido, con lo cual estamos redundando en el tema. Fijaros en la derecha, en la gráfica que hay, las inversiones en los distintos clases de trabajo, en el semilla, en la etapa temprana o en el later stage, que son las empresas que ya crecen. Fijaros la cifra en gris de Estados Unidos frente a Europa en el later stage. Claro, es que no tenemos un competidor en IA, pero es que no hemos puesto dinero. Es que la gente, esto no sale como las setas. Esto se hace cuando se cultiva. Entonces, claro, si yo no riego, pues no me sale. O sea, entonces, yo cuando veo que hay 82% de diferencia entre la inversión en el later stage en Estados Unidos y en Europa, pues me estoy explicando por qué no vamos a tener un crecimiento rápido. Es que no vamos a crecer, porque nuestras empresas realmente no tienen el nivel de inversión que necesitan este tipo de elementos. Y por último, he elegido 4 debilidades de las que había que me parecían más rotundas, es el hecho de los clústeres. La idea del clúster, en esta mesa, con Indy y en FEI, no hace falta insistir que creemos que hoy el clúster es el elemento nuclear donde se produce el crecimiento intensivo de la riqueza de las tecnologías emergentes. Bueno, pues Europa no tiene ningún clúster en el top 10, tiene
un clúster en el top 20, 11 en el tal, y USA y China, pues mirar las equivalencias. Es decir, otra vez no hemos entendido que la aproximación clúster es la aproximación que facilita el crecimiento de este tipo de empresas. Se están produciendo mejoras. Hay conciencia últimamente, pero estamos sin ninguno en el top 10, que me parece alarmante. Luego, fijaros que ya de por sí, con este diagnóstico es más amplio. Yo he hecho un resumen para que me cupiera en 15 minutos, de los cuales ya llevo más de la mitad. Entonces, son dinero, organización del dinero público, dinero privado, organización del dinero público en los ecosistemas como el territorio natural para que eso crezca y los clústeres, ¿no? De alguna manera, con estos diagnósticos, como Draghi yo creo que es un ejecutivo, sinceramente me ha sorprendido. He de decir que si mira su trayectoria en los años, me parece sorprendente que haya llegado a estas conclusiones, porque él no venía de una cultura de este estilo, pero a mí me encanta que la gente se dé cuenta de lo que es sus errores, aunque sea más tarde, ¿no? Y pues lo tanto me parece estupendo. Él lo que dice es que hay que hacer cosas y pone 4 objetivos claramente en su propuesta estoy siempre hablando de la política transversal de innovación, no estoy hablando del resto del informe. Dice que hay que poner la innovación en la prioridad estratégica. Eso decírselo al Foro y al CINDI cuando llevamos año y medio diciendo políticas específicas de innovación. Políticas específicas de innovación. No me confunda usted la I+D con la innovación. Haga separación. Ponga usted cada cosa en su balanza. Políticas específicas de innovación en el centro de las prioridades estratégicas. También, y esta segundo tiene que ver con la apuesta por el middle market o por las apuestas más emergentes, ponga el foco en la excelencia. No se conforme con ser bueno, aspire a ser excelente. Eso, en nuestro país, por ejemplo, en España, tiene una aplicación pero increíble cuando hablamos de los programas, cuando hablamos de las ayudas que damos desde las agencias financiadoras, pues hay que pensárselo. Yo miro esto y miro las ayudas que tenemos hoy corriendo y veo que hay un déficit. Estamos gastando mucho dinero en mantener la I+D incremental, en absoluto en hacer la I+D, la innovación empresarial, pero habría que poner una parte importante. La excelencia exige unas componentes distintas a la hora de componer la oferta. Apostar por el crecimiento. Fijaros si eso es importante. Apostar por el crecimiento es apostar por el later stage. Cuando tú dices, no, yo voy a meter dinero en esta compañía, para que sea grande. Hoy en día, a mí no me gusta utilizar la palabra hacer grande algo porque me hace pensar en algo que no estoy de acuerdo. Pero de alguna manera lo que no puedo evitar es que hacer grande a las empresas es algo imprescindible si queremos jugar. En este momento ha pasado en España, perdonadme que haga una transgresión del objetivo. Ayer se vieron movimientos en Telefónica, se vieron movimientos en Indra, se vieron movimientos. Detrás de esos movimientos, yo no sé por qué se hacen, tengo por qué saberlo, pero no se me oculta que creo que está detrás de que España tiene que tener actores muy grandes si quiere competir en este mercado europeo, en concreto la defensa, donde vamos a aparecer con, digamos, un presupuesto que va a llegar al 2% o superar el 2%, pues tiene que haber actores que puedan jugar en ese marco, porque si no, estaremos siendo pequeños. Y Draghi dice, no se puede ser pequeño. Y luego dice que hay que apostar por la colaboración abierta, la inclusión y el acceso de todos. También me parece bonito el hecho de que haya esta reflexión primero a la colaboración abierta. También sería clúster otra vez. O sea, me vuelvo a encontrar con la línea de traducción. Clúster implica colaboración abierta. Políticas que favorezcan la inclusión, que favorezcan los territorios. Aparecen todas esas políticas verticales que de alguna manera creo que están.
Y yendo ya muy concreto para acabar en el tiempo, he elegido de las decenas de propuestas que hay, he elegido estas por yo qué sé, porque me parecían que eran las más cercanas tal vez a nosotros también, ¿no? A España me refiero como sensibles, ¿no? Apuesta por la creación de una agencia tipo ARPA. Me hace reír porque esta será una reclamación de hace 20 años, yo qué sé. O sea, pero sí que es bueno que alguien en esta situación diga, el mecanismo ARPA es un mecanismo que ha producido esos efectos que yo busco. Vale. Dice que hay que incentivar a los inversores a que pongan sus fondos en estos ámbitos. Desde el foro y desde el INDI venimos diciendo que se revisen las condiciones. ¿Por qué en España, y está en el tercer punto, compañías de seguros y fondos de pensiones, pero es que no es España solo, es Europa, están desincentivadas a la hora de participar con sus fondos en la I+D, en la innovación? Estados Unidos, todo lo contrario. Los mayores inversores en I+D y en innovación son fondos de pensiones. Y dirías, pues, fondo de pensiones asociado a estabilidad, hasta... No, estos tíos arriesgan, ¿qué coño? Y nosotros amarramos. Yo me recuerdo haber estado como foro con el gobernador del Banco de España pidiéndole, por favor, que revisara eso, y me encontré pues con una política pues muy convencional, ¿no? El riesgo, tal, pues sí, claro, pues el riesgo me lleva a donde estoy. La aversión al riesgo me lleva a estar donde estoy. Y sin embargo, si no soy averso al riesgo, pues me va bien, como demuestran las cifras de nuestros competidores. También revisar el programa marco de I+D, como ya he dicho, apuesta en los detalles por unas cifras que son extraordinarias. Los 800.000 millones que dice que hay que poner para que esto funcione anuales, que es la cifra que ha tenido todo el Next Generation EU. Lo que él propone es que haya 800.000 millones cada año. Luego viene, no vamos a entrar hoy, porque hoy es para que os animéis a leerlo. Si queréis otro día discutimos sobre si esto es viable, cómo se hace que se ponga, quién pone ese dinero, pero hoy no es esto, porque hoy es presentar la propuesta. No nos da tiempo en 15 minutos a discutir la propuesta. Pero yo sí os animo a que miréis la ambición del proponente, que dice Europa necesita 800.000 millones. Si veis la barra del dinero que gastábamos en Europa por los estados y lo que gastaba la Unión Europea, claro que permite perfectamente. No estábamos gastando menos como países en su conjunto. Lo que estábamos dando es muy poco dinero al dinero común. Estamos gastando en dineros en políticas nacionales, en políticas locales. Realmente apuesta muy fuertemente, y me encanta, por la financiación de investigación básica, donde se valora muy bien el European Innovation Council y se valora como un hecho y se le pide que le den mucho más dinero, 5 billones, revisa. Por lo tanto, no es para nada una política que niega la I+D y la innovación, simplemente la pone cada una en su sitio. Pide otra de las ideas que también a mí, Aurea y yo hemos escrito de esto algo juntos. Infraestructuras tecnológicas. Son los grandes motores, deberían de ser grandes motores de la aceleración europea. España tiene sus propias infraestructuras tecnológicas que nos quejamos de que las usamos poco, las usamos mal para hacer crecer la innovación. Bueno, pues Draghi habla de esas infraestructuras y se recrea en hablar del anillo, digamos, del acelerador de Suiza, donde dice ese es el elemento donde Europa consigue diferenciación tecnológica y apuesta por ese tipo de infraestructuras que no os adelanto. Se reclama, y este es un debate tremendo en España, se reclama por la patente unitaria como un mecanismo europeo de proteger la propiedad intelectual industrial. En el debate que hemos tenido hace poco hemos hablado de esto. España no ha entrado en la patente unitaria, que es un invento tendente a hacer que una patente en un país funcione
para el resto de Europa. Y España, por un concepto que es complicado de explicar en 2 minutos, no se ha sumado a esa patente unitaria, argumentando que el español no está dentro de los lenguajes, de los idiomas que se plantean. Yo creo, sinceramente, que no es el argumento. Creo que hay otros argumentos que tienen que ver con algo más complejo. Pero parece claramente que habría que reconsiderar esa decisión. El Ministerio de Ciencia me consta que lo está reconsiderando, pero hay otros ministerios en nuestro entramado que no lo ven claro. Y por último, lo que dice claramente es que las startups europeas, que son pequeñas y tal, deberían de tener las fronteras abiertas a moverse por el territorio europeo. No puede pasar que una startup española tenga el nivel de dificultad a moverse en Francia, que bueno, es todo, o de una Alemania en no sé dónde. Es decir, y habla de la Innovative European Company, es decir, un sello que, dado por la Comisión, le permitiera trabajar en todos los escenarios de la Comisión Europea. Creo que me he comido los tiempos. Hay 10 minutos para preguntas. Yo lo que os pido es compasión, porque creo que era difícil resumir en 15 minutos este tocho, pero sí os animo mucho a que lo leáis. Así que gracias por la atención en la medida en que no os haya aburrido. Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Un aplauso. Para los que estéis online, os hemos pedido que hagáis las preguntas en el chat y iremos intentando resolverlas poco a poco. Y los que estáis en la sala, pues tenemos 10 minutos para hacerle preguntas sobre... Hay que decir que el tocho tiene una versión corta de 60 páginas. ¡Qué mala eres! Esa ha sido la mía. ¡Qué mala eres! Yo no lo sabía. Y no me lo has dicho antes de esto. Porque lo engañan. Pone parte A, parte B. Y dices, ¿cómo que parte A y parte B? Bueno, la de la A son 60 páginas, la B son 400. Exacto. Ejecutivo de 60 páginas. Bueno, si hay... Pepe. Mira, Pepe. brevemente, bueno, gracias, Paco. Efectivamente es el informe de moda y yo no... En el diagnóstico no se puede discrepar. Faltan algunas cosas. Y donde creo yo que está el gran problema está en otro capítulo, que es el de la gobernanza. El problema es cómo se pone el cascabel al gato. Decir que hay que hacer. ¿Cuándo? Tienes al menos 3 tipos de sistema muy distintos. El centro nórdico, el del sur y los países de Europa del Este. Eso es muy complicado. Es muy complicado. Es que tienen intereses muchas veces contrapuestos, no ya diferentes, contrapuestos. Y yo, por tanto, creo que en la lectura, que yo he hecho la versión corta, sí que hay que meterse en el tema de la gobernanza para después decir, ¿y ahora cómo? ¿No? Porque en el diagnóstico, etcétera, es que es muy difícil no estar de acuerdo, ¿no? Y luego, quizá le falta, aunque lo dice en un capitulito, algo del contexto sociopolítico que viene. O sea, de alguna manera el contexto sociopolítico internacional se le ha quedado viejo. Y con la que está cayendo, digamos que la obligación sería reflexionar sobre este informe Draghi en el contexto que se nos viene, no en el que teníamos hace 5 años, ¿no? Nada más. Pero vamos, muchas gracias, Paco, porque lo que has hecho es dificilísimo. No, vamos a ver, es que el capítulo de gobernanza es una de las 5 políticas sectoriales que no me ha dado tiempo a contar. Si el INDI se atreve, hacemos otro y contamos el capítulo 5. Pero es que objetivamente no podía, no me cabía, ¿no? Y segundo tema, yo he dicho algo, porque creo que lo que dices es cierto, pero es que este era el programa para la política. Lo que tú exiges, lo que tú pides, es la aplicación de la política que se hace en un contexto concreto. Este tocho llevará escribiéndose 1 año y medio, porque no se puede hacer con el nivel de información, datos que tiene. Es que es riquísimo en datos. Bueno, el capítulo de energía está lleno de datos para tomar las decisiones de cómo se tienen que hacer las inversiones. Es decir, yo creo que esto se redactó en el tiempo anterior. Y ahora vendría la comisión nueva, si tiene este tocho encima de la mesa, será la que tendrá que interpretar cómo se aplica
Por lo tanto, yo, estando de acuerdo contigo, lo que matizo es que son dos etapas distintas del problema. Y lo de la gobernanza, encantadísimo de volver a discutir porque tiene grandísimos temas. Sí, si me permitís, a mí esto me parece, al hilo de lo que estábamos hablando antes, esta es la estrategia, y ahora lo que nos falta es el plan. Pero tiene recomendaciones muy concretas. Sí. Y este país tiene una, que es la patente única. Sí. Tenemos que dejar, y lo hemos hablado antes, que no decida asuntos exteriores en un tema tan industrial como es la patente única. A todos nos duele que le den chance al francés en vez del español, cuando Francia pues también tiene un 6% de todas las patentes, es decir, no es la gloria, pero claro, es que nosotros tenemos todavía muchas menos. Si haces un orden de prioridades, y en aquel momento, y yo lo sufrí mucho, fue Asuntos Exteriores quien llevó la discusión. Deberíamos de revertir ya de una vez ciertas cosas que son importantes para innovación o para industria, que la discuta quien la tiene que discutir, ¿no? Está muy influido por justicia también. Sí. Porque... No, mi pregunta era sobre los 800.000 sí, ese es el millones. Ya sabía yo que iba a salir. O sea que... No, sí. Ese es el problema. Aparte de que es una cifra que no está sólidamente aclarada en el propio, lo que implica detrás, entiendo, es una transferencia de competencias entre los Estados miembros y la Unión Europea. Transferencia que no es posible abordar sin una reforma del tratado. Y lo que está aquí, en mi opinión, escondido porque no ha dado la gana de ponerlo de manera clara, es que no es posible hacer ese cambio de paradigma, abordar, mejor dicho, el cambio de paradigma en Europa, si no se aborda una reforma del Tratado de la Unión. Esos 800.000 millones de euros sacados de la chistera, en realidad suponen prácticamente nada, pero eso supone prácticamente duplicar el presupuesto de la Unión. No casi, pero casi duplicar el presupuesto. Pero sobre todo si lo hacemos sobre 800.000 millones en una política que tiene que ir orientada precisamente al crecimiento, a la innovación, a no sé cuánto, no hay manera de hacerlo si no hay una modificación clara de las competencias para pasar muchos de los dineros de nivel nacional a nivel europeo. Y eso implica una modificación del tratado, en mi opinión, porque si no es imposible. El problema, en mi opinión, es que no veo el patio, por utilizarme la palabra entre comillas, adecuado en estos momentos como para abordar una reforma del Tratado de la Unión. Porque no tenemos en estos momentos una visión común de cuál deberían ser los siguientes pasos en la década de 2030 de lo que debe ser Europa. Pero no es posible hacer ese cambio que está proponiendo Draghi si no se pone encima de la mesa la reforma del Tratado de la Unión Europea. Mira, Gonzalo, yo es que este debate es el debate, ¿no? Pero yo, estando de acuerdo en tu premisa, me felicito mucho de que haya alguien que haya puesto el problema sobre la mesa, porque podíamos no tener este debate si alguien no se ha atrevido y lo plantea. Por lo tanto... Bueno, no se ha atrevido a decir lo de la reforma, pero bueno, vale. Pero es que no hace falta decir lo de la reforma, porque lo que hay que hacer es plantearse, y ahí sí que hay que decir claramente que el presupuesto de donde bebe la Unión Europea, que sabéis que es un porcentaje del IVA, es absolutamente ridículo. No es un problema económico, es un problema de poder político, de transferencia, como tú has dicho, de responsabilidad y competencias. ¿Lo va a pasar? No tiene pinta, estoy de acuerdo contigo, pero mejor es que exista esto ahora mismo como una desiderandum, aunque sea inconcluso. Porque por lo menos los que apostamos por una Europa mayor, por una Europa más potente, por una Europa en esta línea, tenemos un argumentario que hasta antes del informe Draghi, hemos de reconocer que estábamos bastante buenos. Muy bien, pues si os parece, ¿la última? Venga. Voy a decir, es un poco elemental, ¿no? Quiero decir, de las 25 patentes que he hecho, pues una de las cosas que ha sido es la necesidad. Todas han venido por una necesidad. A mí me gustaría que hubiera una lista de necesidades. Una lista de necesidades porque el que está en el campo, el que está viendo las formas de conseguir un producto mejor, pues si ese lo dijera, el que está en el laboratorio, que tiene el conocimiento, sería mucho más... pues, ¿cómo decir?, más eficaz, y los resultados de la innovación irían adelante. Mejor. Mira, José Luis, yo te recomiendo, y ahora sí me atrevo porque tú eres de un sector muy concreto, que tiene su capítulo de política específica, léete las X páginas
Espera que te lo diga. ¿Que te asusten eso? No, Es que las que sean, no, da igual. 20 páginas de transporte que tiene que ver con lo tuyo, porque vas a encontrar muchas propuestas concretas. Es muy sorprendente cómo se atreve a decir cosas tan concretas que no suele ser el lenguaje de la Unión Europea, que suele ser un lenguaje que hay que leérselo varias veces para entenderlo. Este no, este te dice cosas concretas. Entonces yo te recomiendo, José Luis, que con tu experiencia léete esas 20 páginas. Luis. Pero vamos, a mí la inclinación sería mayor, porque claro, lo dices en el ferrocarril, si estamos todos llenos de ingenieros alrededor, pero sin embargo en la agricultura, que es el que los necesitan, ¿qué necesidades hay? ¿Cómo se No, simplemente, Paco, por alusiones, en la parte aeronáutica y en la parte de defensa nos han consultado y prácticamente todas nuestras recomendaciones están dentro. Que en la parte aeronáutica y defensa nos han consultado a Airbus y todas las recomendaciones están dentro, todas las que hemos hecho. Un comentario Y nos vamos. y nos vamos con Eva. No, yo será muy rápido. En primer lugar, evidentemente, el dinero que maneja la Unión para esto es ridículo, es el 5% de lo que gasta Europa. Punto. Y segundo, una cosa importante que a mí me ha llamado siempre la atención, lo que tú decías de Draghi, ¿por qué se ha metido en esto? Yo no sé si conocéis una frase que se atribuía a Moore, de la ley de Moore, que dice, la ley de Moore ha triunfado porque se la creyeron los financieros. Y yo creo que ahí está todo el sentido de la industria de los semiconductores. Si los financieros se lo creen, las cosas van. Si no, desde luego las cosas van mal. Tanto no es raro que Draghi, pues, por su origen financiero, ¿no? haya podido hacer Y eso. luego pasó por un gobierno. Sí, Luego pasó un tiempo por un gobierno y se dio cuenta. Dios mío, hay que bajar las cosas a la realidad. Pues, bueno. Tener esa suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paco. Yo cuando leí el informe pensé, Draghi se ha leído nuestros informes. Sí. Digo, porque me da la impresión que esto ya hace mucho tiempo que lo vamos diciendo y era una lista exactamente de la misma lista, escala española, escala europea, ¿no? Hay que decir que estaba muy bien argumentado, el tema. Bueno, ahora vamos a seguir con el Indie Club y ahora vamos a ir con un cambio de tercio. Vamos a hablar de otra cosa. Y tenemos aquí a Eva García, que ella es ingeniera de telecos. Curiosamente, llevamos 2 ingenieros de telecos. Eva, bueno, tiene una experiencia muy amplia en transformación digital de grandes organizaciones. Ha trabajado en Ericsson, Telefónica, etcétera, etcétera, y ahora lo está haciendo y llevando a BASF. Y como el cambio va de tecnología, pero va sobre todo de personas, nos va a explicar por qué ha escogido este libro, que es Neurociencia para la gestión del cambio, porque de alguna manera lo van a implementar en su empresa y en lo que ella está haciendo. Y yo le agradezco a Eva que haya venido al Indie hoy, porque creo que es un punto de vista diferente, pero que no deja de venir de todo esto que estamos hablando. Sin las personas no va. Con lo cual, gracias, Eva, y adelante. Muchas gracias, Aurea. Gracias, Paco, Carmen y a todos los presentes por el foro. Me encanta este formato donde en una pequeña píldora se pueden explicar los principios por los que un libro o un gran contenido te sorprende, lo compartes y ahí cada uno pues ya puede decidir si acude a la fuente o no. El libro de hoy, que a mí me ha parecido muy interesante, es Neurociencia para el cambio en el trabajo. Y una cosa que también quiero decir es, si me buscáis en LinkedIn, que estaré encantada de conectar con vosotros, con García seguramente nos sirva. ¿Sí? Seguramente que no. Mi segundo apellido es Lizcano. Y bueno, Aurea y yo estamos en una asociación de directivas, de gerentes, inicialmente también con unos cuantos hombres que intentamos hacer, en concreto el Foro Tech, más justo en cuanto también la gestión del talento, la identificación del talento y cómo promoverlo. Entonces, viniendo desde este ángulo, el día 2 de enero, con las nuevas resoluciones del año, yo quería también utilizar más la neurociencia para mí, para gestionar mejor pues, mis picos, mis valles, mi resiliencia, más sostenible el esfuerzo, el consumo de energía. Y me encantó que Aurea me brindara la oportunidad ese día,
porque es cuando también estamos más abiertos al cambio. Y realmente estar abierto o no al cambio es algo que tiene un papel muy, muy importante en cómo se van aceptando y se van asumiendo los cambios que van surgiéndonos en la vida. Entonces, a mí me encanta la tecnología, pero lo que más me gusta es conectarla a la dimensión humana. Porque una tecnología sin el uso de los humanos, ¿qué es? Pues es prácticamente nada. La tecnología sin el uso va abocada al fracaso. Y por eso surge este rol y lo importante que es en las organizaciones, no solo en las tecnológicas, que es el de gestión del cambio. No sé si habéis oído hablar de él, existen certificaciones y la autora del libro, Melanie Franklin, propone en una plataforma que se llama Agile Change, luego tengo el enlace si queréis acceder a él, una serie de certificaciones y lo une la neurociencia con el cambio y el cambio ágil, del marco de digitalización y las maneras de trabajo ágiles, como las entregas en ciclos cortos, con valor. La segunda o tercera prioridad es la documentación. Siempre es funcionalidad que tenga valor para el cliente. Y son entregas incrementales. Y dejan de utilizarse actualmente los enfoques de proyecto en cascada, como se llamaban antes, ¿no? Entonces, solo ese cambio, si lo tenemos en la cabeza lo que son las tecnologías ágiles, vamos a ver ya también lo importante que es en la neurociencia el partir. Lo importante que es para el cerebro que no me apabulle el cambio que me están ofreciendo, ¿no? Y desde el punto de vista de cómo utilizar la neurociencia en las organizaciones, surge el enfoque y la necesidad de estos nuevos perfiles de gestión del cambio o agente del cambio, que son también bastante multidisciplinarios realmente. Esta es un poco la agenda y para empezar, digamos que los conceptos básicos un concepto básico de neurociencia, unas pinceladas básicas de la neurociencia. ¿En qué consiste? Pues estudia de manera científica cómo se desarrolla el cerebro, cómo se relaciona con el sistema nervioso, con la médula espinal y los nervios y al final cómo nos afecta todo esto, nuestra percepción de la realidad en pensamientos, en emociones y en cómo nos comportamos. O sea, al final, en la era del trabajo, del conocimiento, esto es todo al final, cómo nos afecta a nivel cognitivo, a nivel percepción, en nuestras tomas de decisiones, cómo funciona cada persona. Es completamente diferente. Cómo aprendemos, qué nos motiva, cómo gestionamos el estrés, nuestros enfoques, la atención, la resiliencia o el rendimiento, que en las organizaciones es tan importante a nivel macroeconómico, ¿no? Entonces aparece la neuroplasticidad, que es tan importante que se ha descubierto que realmente no se mueren las neuronas en el cerebro, sino que el cerebro es plástico y tenemos una neuroplasticidad impresionante pues hasta el final de nuestros días realmente, y que cosas que yo no soy capaz de enseñarle a mi padre, Melanie Franklin decía que había conseguido que su padre, con una edad bastante alta, utilizase las aplicaciones del móvil. Es uno de los retos pues que podemos observar a nivel familiar en muchos de nuestros entornos. Y ella lo había conseguido con trucos de neurociencia. Entonces, me parece bastante útil. Pero cuando queremos hablar de lo que es el papel fundamental del sistema nervioso, sabemos que el sistema nervioso, su objetivo es asegurar la perpetuación de la especie. Pero para eso se basa en dos maneras de funcionar. En protegernos de las amenazas y en cómo funcionamos ante el estrés, la huida, somos cazadores a nivel primitivo o buscamos la recompensa. El cerebro siempre se mueve entre estos dos extremos. Y existe un equilibrio que es bastante delicado entre lo que es la amenaza y la recompensa para garantizar la perpetuación o la manera de gestionar los cambios de manera sostenible, de gestionar los retos, digamos, ¿no? Estos sistemas trabajan juntos y
lo interesante es buscar el equilibrio, que ese equilibrio no es tan fácil, es relativamente frágil, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, a nivel corporativo, de qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de cambios. Hablamos de una adquisición y fusión, por ejemplo, de una integración de un nuevo sistema como un ERP, un CRM, de un nuevo modelo de gestión de objetivos tan importante, en los que es importante que tengamos consenso a nivel grupal, en cualquier cambio en un modelo de montaje, una nueva aplicación de móvil, por ejemplo, cómo conducimos ahora a los sitios que no conocemos con una aplicación del móvil también, o la introducción de una nueva tecnología en el trabajo a nivel tecnológico para reducir y eficientar procesos, como puede ser la inteligencia artificial hoy en día, que se está discutiendo a nivel industrial, a nivel corporativo, cómo integrar nuevos casos de uso en los procesos de las empresas. Todos estos cambios pueden organizar cambios estructurales, cambios de comportamiento y lo que se llama las nuevas formas de trabajar, New Ways of Working, que es lo que gestionan los agentes del cambio. Entonces, si a mí a nivel de procesos me aparecen nuevas prioridades, eso me puede generar cierta frustración, cierta indignación de cómo gestionaba yo antes unas prioridades y cómo las tengo que empezar a gestionar. O si el proceso de toma de decisiones cambia, tengo que tener acuerdos y buenas relaciones con un entorno más amplio que el que tenía antes. Por ejemplo, nuevas líneas de reporte. Si hay cambios en los roles y responsabilidades en los que me benefician, pues mi estado se verá positivamente, mi sensación de estatus positivamente afectado, o los procesos que me generan una tiritona porque ahora va a poder haber una auditoría que audite los procesos, o una serie de pasos en los que tengo que ser de manera más ortodoxa, funcionar de manera más ortodoxa. O me genera nuevas competencias, me demanda nuevas competencias, con lo cual necesito una formación, necesito una curva de entrenamiento. Y todas estas nuevas necesidades que van hacia lo que son los colaboradores o los trabajadores de la empresa implican cambios que pueden ser bastante apabullantes o bastante no intrusivos, pero que es importante gestionarlos de manera constructiva, de manera sostenible también. Hasta ahora, cuando se hablaba de la gestión del cambio, de la gestión de incertidumbre o de la curva de aprendizaje, se hablaba de estos 3 estados, digamos, supongo que lo conocéis, en los que el estado inicial era esto se acaba, viene una transición con un nuevo principio y aparecía unas emociones de resistencia, enfado, culpa, actitudes defensivas que afectaban de manera negativa la integración de ese cambio. Llegaba a un valle y eso necesariamente requiere un tiempo, que es el del estado 2, de la transición. Empezamos a aceptar esa incertidumbre a pesar de una ansiedad, de un estado de búsqueda, y empezamos a entender el cambio, cierto optimismo, hasta que lo aceptamos y ya lo integramos completamente y tenemos entusiasmo y commitment, compromiso para aceptar ese cambio e integrarlo en nuestro. Y la gran buscada confianza, que es lo que se busca también a nivel integrador en la corporación, en los equipos, que los entornos sean de confianza. La propuesta del libro es integrar este nuevo proceso de 6 estados que está aquí estructurado. No hemos podido tener animación, por lo tanto veis aquí esto que está un poco patiburrillo con lo que son las emociones, en rojo las negativas, en verde las positivas, pero cada uno de estos 6 estados puede tener emociones positivas y negativas que hay que gestionar. Y esas 6 fases empiezan por yo empiezo a escuchar sobre este cambio hasta que acabo celebrando los resultados y el éxito. Muy importante celebrar los resultados y el éxito antes de irme a ejecutar el nuevo cambio, porque necesitamos integrar los picos y los valles como parte de la gestión sostenible de la energía de nuestro cerebro. Cuando hablamos a nivel corporativo de estos cambios, pues podemos pensar que
cambios culturales, cambios en el uso de Copilot de Microsoft, por ejemplo, de la gente de inteligencia artificial, generan inicialmente una resistencia. Hablo de ello, comunico de ello con el convencimiento de que se vea el objetivo final y no se haga el foco en, ostras, no tengo tiempo para esta formación, me están diciendo que lo empiece a utilizar todas las semanas, llevo 2 meses que no doy abasto con todo lo que tengo que hacer para integrar esta nueva manera de trabajar, pero a la larga reduciré los tiempos de trabajo en un 20, un 30, un 40% según puestos. He integrado las formaciones que me ofrece la empresa, además de los costes de licencias, etcétera, pero en todos los estados por los que se pasa se genera sobre todo una resistencia, aparte de que se puede generar un dolor, digamos, del que habla también el libro, pero se consigue una aceptación, una implicación, una emoción y unas ganas de celebrar que funciona de manera positiva este cambio, ¿no? Ese es el objetivo final. Cuando tenemos no solo un cambio, sino muchos, de manera sostenible, y todos estos, bueno, o no tan sostenible, eso es lo que hay que evaluar. Tenemos muchos cambios, todos estos cambios van uno detrás de otro. El cambio es a nivel tecnológico, sí, yo hago una investigación, diseño, desarrollo, testeo y lanzo y mando ya al mercado, ¿no? Lo lanzo. A continuación vendrá otro y a continuación vendrá otro y a continuación vendrá otro. Entonces, tengo una iteración detrás de otra y yo me puedo sentir abrumado porque tengo que utilizar, soy la parte afectada por todos estos cambios a nivel laboral y todo esto puede llevar a éxito uno detrás de otro o a algún fracaso o a una serie completa, una lista de fracasos. Y en esto consiste el objetivo al que Melanie nos da una serie de pautas es gestionar la resistencia, que sea con un nivel de energía sostenible y sobre todo resiliente. Porque ¿qué puede ocurrir si no se hace de esta manera? Pues que podemos entrar en lo que a nivel cerebral decimos que es el estado más de estrés o de amenaza del cerebro en vez del estado de la recompensa. Entonces, si vemos la neuroquímica de la amenaza y la recompensa del cerebro, a nivel neuroquímico, con la amenaza se libera adrenalina, que es un chute de energía limitada, digamos, noradrenalina, que nos genera la hipervigilancia, que también un exceso puede darme la sensación de, uy, he cometido un error, qué es lo que puede ocurrir, cómo tengo que actuar, y entonces me genera un pico de estrés, y el cortisol, que es el que regula la respuesta del cuerpo al estrés, si se libera de una manera excesiva, nos lleva a la situación de amenaza, cuando el equilibrio, que es un poco frágil y que hay que trabajar, ahora lo veremos en la siguiente transparencia, está más entre amenaza y recompensa, y a nivel neuroquímico el sistema de recompensa libera dopamina, que es también un chute de energía, pero es una energía, digamos, más continuada y también motivadora. No es la energía de tengo que hacer esto para mañana y esta noche lo trabajo, no, es lo tengo que hacer, tengo tiempo para hacerlo, y lo equipara la parte motivadora a una parte de música que te armoniza con ese objetivo, digamos. También se generan endorfinas relacionadas con el placer y la oxitocina con la vinculación y la confianza tan importantes en las corporaciones, el sentido de pertenencia. Entonces, se tratan muchos temas culturales y ya sabemos que la cultura pues se trabaja sobre todo con el estar en la oficina, no tanto el teletrabajo, ¿no? Y ahí está una de las razones por las que muchas empresas están ahora trayendo de nuevo a los trabajadores a la oficina. Me confundo mucho con el ordenador. Aplicamos ya la neurociencia al cambio y vemos que entre lo que llamamos amenaza y recompensa tenemos una serie de estados, digamos, que los más propensos al cambio
digamos que están en el equilibrio y que están entre nivel de amenaza y nivel de recompensa, cuando el rendimiento pico, que no es sostenible, es el que, digamos que es pico, pero es momentáneo. Luego va la resiliencia más cercano al nivel de al sistema de recompensa. El facilitador del cambio es el del flujo, donde la persona fluye. La creatividad también está más cercano al de la recompensa. Y bueno, el estado del bienestar, que ya es recompensa total. Pero también se está invirtiendo en temas de estado de bienestar, como clases de yoga en algunas empresas, por ejemplo, en la mía, una vez al mes tenemos ahora una clase de yoga. Se ha dado buen feedback de una clase que hubo piloto y a lo mejor es rarísimo trabajo, lo has dicho, ¿no? en BASF, pero bueno, sí que hay empresas que están invirtiendo en esto, pero lo importante es, en cuanto a comportamiento, que digamos que cercano al sistema de la amenaza está la mente más estrecha, el tener un foco en una serie de actividades muy concretas, el sentirte forzado, la tendencia a la agresividad, a la ansiedad, cerrado a aprender y tener una mentalidad fija. Sin embargo, la mente abierta o la excitación, la motivación, la confianza y el estar abierto al aprendizaje, y muy cercano a la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es el foco en el esfuerzo, no siempre en los resultados. Y en que se pueden conseguir muchas cosas a medio y largo plazo de manera continuada, con un esfuerzo de manera continuada. Esta me ha parecido bastante gráfica. Y bueno, la buena noticia, ya sabemos que el cerebro, que es súper adaptativo, gracias a la plasticidad cerebral, se adaptará al cambio. Sin embargo, la mala noticia es que también puede maladaptarse. Y con la maladaptación, lo que queremos hacer referencia es que puede haber síntomas no deseados, pues como el estrés crónico y cambios no deseados en la estructura del cerebro. Y bueno, puede haber cinismo en las organizaciones, desmotivación, bienestar comprometidos, etc. Vale, entonces, viendo que el cerebro puede reaccionar de una manera más positiva o menos positiva, las reacciones, digamos, más lógicas del cerebro o más autómatas del cerebro cuando hay un cambio es enviar la señal de dolor y malestar, aumentar el consumo de energía, activar el sistema de he cometido un error, que es bastante penalizante, y que necesita que toda su neurobiología y los recursos funcionen a niveles máximos. Entonces no te pares. Se mueve constantemente en la ejecución, no tanto en la visión. Necesitamos tiempos de visión. Y así se activa el sistema de amenazas. Sin embargo, el cambio que queremos hacer en el cerebro es, ¿y si lo puedo hackear el cerebro? ¿Qué pasaría? Y si en vez de esos cambios de manera automática hago un pequeño shift, un pequeño movimiento para cambiar la percepción de dolor y que se pueda encontrar placer en los cambios? La celebración consigue ser más importante. Y si puedo intentar ahorrar energía. Puedo encontrar patrones en el pasado que me puedan ayudar para hacerlo todo más predecible. Reducir el tamaño del error en mi cerebro, que no sea tan personal, por ejemplo, para reiniciar y luego volver más fuerte. Eso también es tan importante, pues a lo mejor las vacaciones en Navidades, en verano, que sean casi estacionales de toda la empresa para que sí que sea real esos cambios en el cerebro. Entonces, este es el objetivo y la propuesta del libro. Por ejemplo, esta serie de iconos a nivel cerebral me requieren menos energía que si lo pusiéramos todo en texto. Te pasas de, hay un cambio, lo tengo que integrar, lo tengo que analizar, me pregunto, ¿cómo puede ser el futuro? Tengo distintas alternativas, genero mi lista de actividades, llego al futuro. Es automático, el cerebro te llega solo. Sin embargo, si lo tenemos que explicar con texto, hay que leerlo y tal, gastamos más energía. Y ese consumo de energía es clave en una gestión del cambio continuada.
El modelo que propone Melanie se llama Pepe. Empieza con la P de pain, de dolor, la E de energía, picos y valles y señales de error. ¿Vale? Y entonces, cada una de esas fases puede tener sus técnicas. De cada fase puedo pasar a la otra en manera bidireccional, excepto en la señal de error, que ya voy abocado al dolor. No puedo volver tan fácilmente, digamos. Y en cada una de esas fases hay una serie de tablas, una serie de actividades que ella propone. Cada fase de estas 4 tiene dimensión positiva y negativa, y es como contrarrestar la negativa o generar más positiva, digamos, ¿no? Retroalimentarla. En la parte del dolor, pues incide en la cultura del valor individual y ser respetado a nivel humano. En la parte de generar certidumbre y seguridad cuando se habla de los cambios, es decir, hacer un plan y representarlo de manera gráfica, generando objetivos comunes, realistas y a nivel de consenso que funcionen, que también se personalice, se haga más específico para reducir el campo de incertidumbre, para reducir que el cerebro se quede ahí, uy, esto a mí me va a generar muchísimo esfuerzo. Pues no, a lo mejor te requiere solo 1 hora de esfuerzo cada 2 semanas. Empezamos por ello. Gestionar las expectativas desde el principio, aporte claridad, transparencia en la comunicación, súper importante, y crear hábitos y rutinas. Y a nivel grupal, por eso el aprendizaje social adquiere una dimensión muy importante, es de celebrar la consecución a nivel del grupo también, ¿no? Llevar al equipo a celebrar consecuciones. A nivel de energía, gestionar los picos y los valles. Pues cuando he tenido un pico, que me asegure que también haya un valle posteriormente. El foco en cambios iterativos, incrementales, en los marcos ágiles que hablábamos antes, tan importantes en la digitalización, en entregas pequeñas, frecuentes, en una cultura de tomar riesgos, donde nos atrevamos todos a cuestionar el status quo, a promover el flujo, una cultura de agradecimiento, quizá altruista, voluntaria, de apoyo, y para la innovación también facilitar pues, que haya tiempos para que la mente pueda divagar, etc. En las otras 2 fases de picos y valles, pues promover actividades de estado de bienestar, que hemos comentado antes, perdón, el foco en pequeños ciclos de cambio, en generar un sentido de pertenencia a nivel cultural también, en permitir ideas y periodos de incubación en los tiempos, y que no solo haya tiempos de ejecución, sino también de reflexión. Y cuando estemos también en la señal de error, pues hacer de nuevo una buena gestión de incertidumbre, en también ofrecer trainings, porque la cultura del aprendizaje es un motor del cambio brutal que es muy motivadora para muchísimas personas a aprender nuevas cosas. Refuerzo positivo, repetir a nivel de comunicación de nuevo, el aportar cosas conocidas, el generar modelos de aprendizaje de errores o liderar con compasión, es decir, ha habido errores, pues tratarlos de una manera sistémica, anónima, y ver cómo mejorar los procesos, qué se podría hacer de manera sistémica mejor. La cultura de pedir y dar feedback, sobre todo positivo, que está tan olvidado, y el crear espacios seguros, en vez de crear espacios de haya posibles sensaciones de amenaza, ¿no? Un espacio seguro donde nos sintamos todos que podemos compartir nuestras experiencias y opiniones. Y estas son las pautas del libro. ¿Cómo voy de tiempo? Hemos pasado. Ya he acabado. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, comentario. ¿algún comentario? Miraremos en el chat también, pero empezad vosotros, porfa. Es que Sí, por favor, es que no se oye. bueno, el ferrocarril, la topera, el ferrocarril, la topera es el fin de la vía. O sea, no, entonces, por eso digo. Entonces,
Pues hombre, yo lo que veo de todo esto, pues que la campana de Gauss solamente a lo largo de la vida se produce en la parte física, en la mecánica. Pero en el cerebro, lástima, da pena, no, lastimosamente no se produce. Y entonces yo pensaba que cuando empezó la inteligencia artificial, pues a los que estamos, pues cómo decir, en esa última parte, pues ya nos cuesta más dedicarle tiempo a estudiar. Si yo dedicase 5 horas, como dedican mis nietos, al teléfono, pues lo resolvería. Pero es que no me es simpático ni agradable pasar más de el tiempo justo. Ya he visto esto, ya lo dejo y tal. Entonces creo que habría que buscar, o tendrían que buscar para los mayores, una forma de entrar en la informática con agrado, con satisfacción, que buscar una forma de que fueran pasos que gustasen para que se entrasen en ella. Yo recuerdo, siempre me cuento muchas veces en algunos sitios, una señora mayor que dice, no, hija, dime cómo es esto porque mi nieta, porque tal. Y le digo, no, que yo soy una torpe. Y le digo, no, usted no es una torpe. La que es torpe es la inteligencia artificial que no es capaz de que usted lo pueda manejar. Porque si hiciéramos un coche que no se puede manejar, pues el error sería del coche. Por eso digo que yo una cosa de las que veo siempre es buscar la forma para las personas mayores que les guste entrar en ese campo y que les sea agradable. Porque parece que, claro, al final se presenta como que tienes que hacerlo. Y si no eres hacerlo, ya eres un mayor, ya eres tal. Sí, hoy en día no es inclusivo para mí, por ejemplo, cómo se usa la tecnología. No sé si hay alguien de los bancos, pero el uso de una app bancaria por obligación y de la banca digital a las personas mayores, a mí me parece una gran marginación. Una gran marginación. Por eso he dicho yo que ahora de la tecnología lo que más me gusta es la conexión con las personas. Porque si la tecnología no se hace agradable, no tiene una buena experiencia de usuario, no se comunica bien, se reduce mucho lo que es la aceptación y el uso que ésta tiene y por lo tanto sus beneficios. Entonces la tecnología por la tecnología pues está muy bien para los frikis, pero no sale de ese nicho. Me la habéis puesto a huevo, porque acaba. Sí, y la adopción de la tecnología, cuando hay una cadena de Gauss, están los adoptadores o early adopters, los primeros, que no sé si es un 5 o un 10%, pero nosotros a nivel de gestión del cambio somos los que nos encargamos de esos no tenemos que hacer nada. Los siguientes, ¿qué feedback tienen? Y los de después, ¿qué feedback tienen? De la campana, que es casi una campana de Gauss también de adopción. ¿Cómo lo tenemos que trabajar? Y de hecho, tiene que haber KPIs de la parte de adopción del proyecto, de un proyecto tecnológico, para medir si está en unos términos ya de un 60, 70, 80%.